Ambos guerreros al impactar sus puños se generó una inmensa onda de ki que lo que había a su paso se destruyó, de la cual le dieron inicio a un veloz intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada brutal impacto de sus puños hacía temblar ese gran lugar. Por donde viera solo ibas a ver un caos por cada brutal golpe. Ambos guerreros tenían unos grandes poderes más Gohan, al ser un híbrido lograrás tener un poder que rivalizó con los más poderosos, pero no con su padre. Recordemos que Goku es un ser muy poderoso que muy pocas veces perdería con los guerreros de su Omegaverso. Gohan se estaba desplazando a unas grandes velocidades, intentando darles fuertes golpes a su padre, pero cada segundo que pasaba eso se le hacía complicado, y eso que se movía a unas velocidades impresionante para muchos. Vamos Gohan, lo estás haciendo, pero dime, ¿acaso no tienes más poder?, diría Goku, el cual le clavó una veloz patada al guerrero. Gohan no la vio, que la recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión mientras se ponía de pie a una gran velocidad y detuvo un veloz golpe que iba a donde él. Nada más has logrado ver ese golpe, a ver cuántos golpes más puedes esquivar o detener, diría Goku cuando le dio una veloz patada al guerrero, que esta vez sí le dio de lleno al guerrero. Gohan salió disparado hasta colisionar con una montaña que la destruyó por el brutal impacto, mientras se lanzó a una gran velocidad de nuevo con un fuerte golpe. Goku no se quedó viendo que se movió a una velocidad impresionante con un brutal golpe. Ambos al colisionar sus puños generaron un fuerte temblor en ese gran espacio dimensional donde los dos se veían que se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellos creaba fuertes ondas de ki. Por el cielo de toda esa dimensión solo se veían los fuertes impactos de sus puños. Gohan intentaba seguirle el paso al guerrero, por más que lo intentaba no podría hacerlo. Recibió fuertes golpes cada segundos, hasta que recibió una brutal patada en toda la cara que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una fuerte explosión mientras se ponía de pie de nuevo, pero por más que intentó verlo no pudo, que recibió un fuerte golpe. Bien Gohan, usas las demás fases, si no puede que esta batalla termine en otros simples movimientos, diría Goku, el cual tomó distancia mientras veía al Saiyajin. Bueno padre, a ver cómo nos va, diría Gohan cuando su poder empezó a aumentar, que cada segundo que pasaba ese lugar caen fuertes rayos hasta que su cabello pasó a dorado, mientras su aura adorada también, mientras su poder era grande, mientras tenía una pequeña sonrisa. Guau, hijo, habías superado a Vegeta en esa fase. Pensé que era el Saiyajin más fuerte, pero veo que me equivoqué, diría Goku, el cual veía a su hijo y su gran poder que tenía. Pues pasé entrenando día y noche, años en dimensiones, superando mis límites. El señor Daishinkan me desbloqueó el potencial 100% porque el anciano Kaioshin solo logró hacerlo 50%, aunque él haya dicho que fue el 100%, no fue así, diría Gohan, el cual se movió a una velocidad impresionante con un fuerte golpe. Veo que el sumo sacerdote hizo un buen trabajo, a ver cómo es tus golpes y poder, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad a donde él. Ambos volvieron a retomar su fuerte intercambio de golpes, pero esta vez se veían muy parejo para ambos lados, más para Gohan, que tenía una pequeña diferencia ya que daba más golpes y más fuertes que su rival. Vamos padre, sé que no estás usando el verdadero poder tuyo, te estás conteniendo en cada golpe que das, diría Gohan, el cual lanzaba brutales golpes. No te equivocas hijo, al final mi poder trasciende tu entendimiento por momentos, pero es mejor estar así que usar el verdadero poder, diría Goku, el cual por hablar recibió una brutal patada que salió disparado hasta impactar el suelo, que se generó una fuerte explosión. Deja de no tomarte esta batalla en serio, hazlo, dame la mejor batalla, hazme que use mi verdadero poder, no quiero sentirme superior a ti sabiendo que no lo soy, diría Gohan cuando en tan solo microsegundos ya había recibido cientos de golpes, que salió disparado hasta impactar brutalmente una montaña que la destruyó por completo. Vamos, eso es lo que querías y no vistes ni sentiste mi poder, y así hablas de poder y superior, diría Goku, el cual veía serio al guerrero mientras se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Mi padre es impresionante, por algo es el guerrero destinado a ser lo que es, pero ¿qué importa? Como Saiyajin debo demostrar que por más alta que esté la vara, siempre hallaremos la forma de estar a la par de tu rival, diría Gohan cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Él es un guerrero perfecto en muchos aspectos, no teme por su vida, y si un rival lo supera en un gran escala, es capaz de superar en tan poco tiempo. Sus genes lo ayudan en todos los aspectos, diría Goku, el cual veía eso con una pequeña sonrisa mientras esquivó el fuerte golpe que iba a donde él. Gohan siguió lanzando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que él lanzaba eran brutales, cada segundo, cada movimiento del guerrero eran brutales. Goku solo los estaba esquivando con más facilidad, pero por estar de confiado clásico de él recibió un fuerte golpe que salió disparado hasta impactar el suelo.
¿Qué pasa padre? ¿Dónde quedó ese gran poder del que me hablabas? Diría Gohan con una pequeña sonrisa al verlo. Hijo, recuerda que tener acceso de confianza te puede jugar en contra, diría Goku, el cual le clavó una brutal patada a una alta velocidad. Gohan no fue capaz de ni verla, que la recibió de lleno, que salió disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras se intentó poner de pie, pero se le fue imposible por la inmensa presión que le cayó. Vamos hijo, quiero ver el máximo poder que eres capaz de liberar, hazme sentir por lo menos un poco de miedo, no quiero ver a mi débil hijo, diría Goku, el cual veía eso con una pequeña sonrisa. Mi padre es un guerrero extraordinario, su poder hace temblar a muchos, pero esto no será un impedimento, seguiré firme porque nadie es insuperable, diría Gohan, el cual con pura fuerza voluntad se estaba poniendo de pie mientras una sonrisa se le estaba formando. Ese es mi hijo, ponme orgulloso de lo que eres capaz de hacer, hazme sentir el mayor orgullo de un padre, diría Goku, el cual salió impulsado por el fuerte aura que fue expulsada del guerrero. Los rugidos de Ozaru eran escuchados por toda la dimensión, que estaba empezando a temblar por el gran poder que era liberado segundo tras segundo, hasta de un fuerte grito desgarrador el guerrero liberó el 100% de su poder, el poder de una bestia, su cabello blanco, sus ojos rojos como la sangre, mientras tenía una pequeña sonrisa. Impresionante, ese es el hijo que quería que fueras, el niño que superó a muchos guerreros con puros entrenamientos, el Saiyajin, que era un prodigio desde su nacimiento, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa al ver al gran poder del guerrero. Ahora padre, demuestra tu verdadero poder, no te guardes nada, sé que eres más fuerte que yo pero no quiero que te guardes nada, diría Gohan, el cual veía a su padre con una pequeña sonrisa. Bien, con el máximo poder del Ulin perfecto, será hasta mucho, diría Goku, el cual su poder ponía a todos de cabeza, y de un fuerte estallido de su ki, liberó el 100% del Ulin perfecto, su poder era grandioso y mucho más que podría hacer con ese poder. Impresionante, con un estado imperfecto de ese poder puede causar todo lo que causa, nunca pensé que hubiera un guerrero tan poderoso hasta que mi padre apareció, todos los reyes solo somos basura, aunque unamos fuerzas nos humilla fácilmente, diría Gohan en sus pensamientos cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Goku no se quedó con los brazos cruzados y se desplazó a una gran velocidad, que a su paso solo se vio un destello hermoso que se veía galaxias enteras por su poder, más calmado que nunca. Ambos al colisionar sus puños se creó una fuerte onda de ki más pura que el mismo espacio, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando hacía sacudir esa dimensión. Si no hubiera sido fortalecida por el ki del guerrero Goku, la dimensión ya hubiera caído en 1000 pedazos por los grandes poderes. Por donde vieras ibas a ver dos veloces rayos que no paraban de darse brutales golpes, que cada uno era impresionantes. Mi padre es impresionante, es capaz de darme golpe en tan solo microsegundos, pero le cuesta esquivar mis golpes, no ha perfeccionado ese estado, o qué es lo que pasa, diría Gohan en sus pensamientos mientras por estar así recibió un brutal golpe. No lo haces mal Gohan, pero esa confianza que tienes te pasa factura, no eres el guerrero perfecto, aún no me llegas ni a un máximo porcentaje de mi poder, así que no confíes en eso diciendo que estás a la par mi, diría Goku, el cual veía a su hijo serio. Gohan había caído de golpe en el suelo mientras se ponía de pie serio, porque ese golpe sí le había generado un fuerte daño en su interior mientras se ponía a la altura de su padre. ¿Qué pasa Gohan, ya no quieres seguir con la batalla?, preguntó Goku al ver la mirada seria de su hijo, ya que sabía que los golpes que le dio podría destruir el orgullo de cualquiera fácilmente. Jaja, somos Saiyajines padre, ¿acaso lo olvidas? Nosotros no los redondeamos fácilmente, siempre luchamos hasta que nuestro cuerpo deje de moverse, ¿se te olvida algo tan simple?, diría Gohan, el cual veía al Saiyajin serio. Lo sé hijo, pero al ver esa mirada perdida pensé que ya estabas en tu límite y que querías detener la batalla, diría Goku, el cual estiró su puño con una pequeña sonrisa en la espera de respuesta de su hijo. Padre, aquí no los iremos hasta que uno de los dos caiga inconsciente sin poder seguir moviéndose, diría Gohan, el cual le dio la respuesta y ambos toman distancia. El poder y aura de ambos eran imponente, que el que estuviera cerca sería hecho polvo cósmico por los grandes poderes de los dos guerreros, mientras su sonrisa no se borraba de sus miradas. Mira esto padre, Kaioken por 50, diría Gohan cuando un aura carmesí fue lo que lo rodeó y un poder bestial era liberado, mientras una pequeña sonrisa se le había formado. Veo que el Kaio del Norte te entrenó también y lo hizo de la mejor manera, diría Goku, el cual ya se había movido a una gran velocidad.
Aunque Goku haya dicho que había aumentado el 100% de su poder, no era así, tal vez estaba usado el 50% o menos, porque por más fuertes que sean sus adversarios ni uno es capaz de hacerlos sentir una agonía, pero eso estaba por llegar a su fin en un tiempo prolongado. Ambos en tan solo segundos ya se había movido a una brutal velocidad con unos fuertes golpes que capaz podría destruir el mismo espacio y tiempo por la velocidad de los dos guerreros, de la cual el brutal impacto le dieron inicio a su intensa batalla por otra vez de unos brutales golpes que hacía sacudir esa dimensión por los grandes poderes de los dos. Por donde vieras ibas a haber dos guerreros dándose salvajes golpes que cada uno podría destruir mucho de los universos. Por algo estaban en una dimensión donde su poder no haría tanto estragos según lo que pensaban, pero aunque quisieran no era así. Por cada golpe que se daban creaban pequeñas grietas dimensionales que lanzaban fuertes ondas de ki afuera de la dimensión. Pero ellos dos no le dieron importancia a eso y siguieron con su inmensa batalla, que era legendaria para ambos guerreros, que en sus rostros se reflejaba una sonrisa por la batalla que estaban librando, que era la más hermosa según ellos. Gohan se movía a grandes velocidades, dando y recibiendo brutales golpes, ya que, aunque tuviera un gran poder, se le hacía imposible esquivarlos, que los recibía de lleno. Goku sí recibe unos 2 golpes, pero eso era lo de menos. Pero la batalla de los dos guerreros era la más bella a lo largo de la existencia. Miles de guerreros, reyes, les gustaría ver esa batalla. Padre e hijo, después de millones de años para unos y cientos para otro, se volvieron a encontrar y haciéndolo de la mejor manera según ellos. Ambos se dieron un brutal golpe en la cara, que salieron disparados hasta colisionar con una pared que se generó, mientras una fuerte explosión se liberó por dicho impacto. Vaya padre, qué buen nivel de poder tienes. Hemos hecho por lo que veo un caos a lo largo de la dimensión, diría Gohan viendo todo lo que se había generado por su intercambio de golpes mientras tenía una pequeña sonrisa. Eso veo, pero esta batalla es la mejor que he tenido. Un guerrero que me haga sentir una emoción por la batalla, diría Goku, el cual tenía una sonrisa. Yo también, aquí todos me tienen miedo, hasta algunos reyes, porque según soy una bestia sin sentido que no debería vivir, diría Gohan, el cual se limpia la poca sangre que salía de su nariz. Pues deberá visitar a esos reyes y darle el susto de sus vidas para que aprendan a respetar al hijo del guardián, diría Goku serio. No te preocupes padre, esos reyes son los más débiles, por eso sienten miedo de mí, pero los más poderosos me tienen respeto como yo a ellos, pero nada del otro mundo como reyes de nuestro multiverso, eso no les importa, diría Gohan con una pequeña sonrisa. Ya veo, pero eso no debería ser así, todos deberían llevarse por igual y no te preocupes, que a todos los reyes iré a visitar. Después de aquí iré al multiverso del pequeño Zen, diría Goku con una pequeña sonrisa. Desde que te marchaste ese multiverso cambió por completo, bueno, desde que los más fuertes salieron se volvió el multiverso más débil en su baja mortalidad, diría Gohan serio. Sí, eso vi cuando salí de mi lugar, pero así ha sido siempre, diría Goku, el cual ponía sus manos en un clásico ataque de él. Veo que quieres acabar la batalla con un ataque de golpe y que sea lo que el destino quiera, diría Gohan, el cual hacía lo mismo. Kame Kame Kame, dijeron ambos guerreros cuando lanzaron sus ataques a unas grandes velocidades, que cada uno tenía diferentes poderes. Que donde iba pasando los dos poderes, iban generando caos y destrucción. Grietas dimensiones eran vistas lentamente por el gran poder. Al impactar mutuamente se generó una fuerte onda de ki que se iba destruyendo todo a su paso, que nadie era capaz de detenerla. Si hubiera alguien dentro de la dimensión, ya hubiera sido polvo cósmico por los grandes poderes. Goku no tenía complicaciones con su ataque, solo tenía una pequeña sonrisa, ya que sabía cuál sería el resultado. Por 100, diría Gohan cuando el ataque tomó aún más poder, comenzando a aumentar su ventaja. Veo que quieres ganar, pero lástima que eso no pasará esta vez, diría Goku, el cual aumenten un poco el poder al ataque. Por tanto poder, los dos ataques terminaron explotando, dejando como un empate la batalla, porque ni Goku ni Gohan fueron dados de lleno por ambos ataques. Pero Gohan cayó de rodillas escupiendo sangre por la gran carga de poder que había hecho. Hijo, ¿estás bien?, diría Goku, el cual le dio un poco de su energía para que reconstruya todo el daño interno que tenía, ya que vio eso. Gohan había llevado su cuerpo al límite con el Kaioken por 100, haciendo que su cuerpo casi explote por ese gran poder, y que el modo bestia no le haya dominado al 100% casi le pasa factura también. No te preocupes padre, ya me encuentro mejor, pero ese poder sí que es imperfecto en todos los aspectos, desgaste y muchas cosas más, diría Gohan, el cual se sentó porque aún no estaba al 100% de su capacidad.
Lo sé porque crees que ese poder lo usaba pocas veces y nunca siempre porque siempre quedaba así al límite con tanto poder, diría Goku serio. Por lo que veo ganaste porque quedaste de pie, aunque digas que no. Si fue así yo caí, si no fuera por tu energía hubiera quedado inconsciente, diría Gohan, el cual guía a su padre. Pero ¿por qué no entrenas más ese modo bestia? Porque ese no es el máximo poder, ¿o me equivoco?, diría Goku serio. No es el máximo poder porque no he logrado liberar el siguiente nivel, por más que entrene mi cuerpo, no es capaz de superar ese estado, diría Gohan serio. Ya te transformaste en el modo Ozaru, el verdadero modo bestia, y de ahí al hacer eso liberar el 100% los demás caminos del poder, diría Goku serio. No, porque no sé si podría controlarme ya que ese estado es muy salvaje, diría Gohan serio. No es salvaje si no sabes dominar tu propia mente, si te volverás un ser sin sentido, diría Goku serio, porque recuerda esa sensación ya que él estuvo años en la forma Ozaru entrenando y le dio unos grandes resultados. Pero tu padre, yo soy diferente, y si me salgo de control mi esposa no sería capaz de detenerme por su bajo poder, diría Gohan serio. Bueno, intenta hazlo, yo te detendré si ese poder te llega a dominar. Usa la forma Ozaru y sé libre y controla esa forma, diría Goku, el cual lanzó una esfera de ki que se creó una luna hermosa. ¿Estás seguro de lo que dices, padre? Pero si no puedo, diría Gohan con dudas. No dudes de tus capacidades, eres capaz de todo, solo tú mismo te limitas con esos pensamientos estúpidos, diría Goku, el cual estaba serio y toma distancia del guerrero. Bien, deberé hacer y no morir en el intento, diría Gohan, aún con mucha duda por si hacerlo o no hacerlo, pero cuando vio a la luna su corazón comenzó a latir más rápido. En ese lugar empezaron a caer fuertes rayos que partían el suelo por la intensidad y lentamente un gran Ozaru gris se vio que salió, que su poder era monstruoso. Vaya, el poder de esa bestia es grande, pero ¿será que lo controla?, diría Goku, el cual se ponía a la altura del guerrero con una mirada seria. Pero en eso el Ozaru lanzó una esfera de poder que salió de su boca. Goku la esquivó fácilmente a la vez que dos brutales golpes que iban a donde él los detuvo fácil mientras veía a su rival serio. Vamos Gohan, no seas tan débil, eres más fuerte que eso, no creo que un poder así de inútil te vaya de ganar, diría Goku, el cual le dio un puñetazo al Ozaru. El Ozaru cayó de golpe en el suelo, que se creó una gran explosión por el brutal impacto. Padre, diría Gohan, el cual comenzó a controlar al gran Ozaru mientras daba pasos lentos a donde el guerrero. Viste, hijo, no era tan difícil, diría Goku, el cual veía eso y sentía el gran poder del modo bestia de su hijo. En eso en toda la dimensión se vio un brillo dorado que fue liberado, del cual salía Gohan en su forma bestia despertada al 100%, pero rápidamente volvió a su estado base mientras cae de rodillas por el gran poder que obtuvo. Vistes que no fue para nada difícil, solo debes confiar en tus poderes y técnicas y no ser ese débil que dices ser. No debes bajarte a ese nivel, tenlo siempre en cuenta, somos Saiyajines y los límites no los tenemos, diría Goku, el cual le dio la mano. Tienes razón, padre, al final el límite solo es una palabra que se creó para los dioses, nosotros los Saiyajines ponemos nuestras propias reglas como poderes, diría Gohan, el cual le dio la mano mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Ahora lo que debes hacer es entrenar y dominar ese poder, me imagino que has de sentir diferente ahora por el gran poder que corre por tu cuerpo, diría Goku serio. Por supuesto que siento como mi ki se ha aumentado aún más de lo normal, pero no debo confiarme, debo entrenar al máximo para dominar el poder y volver aún más fuerte, porque si soy débil no podré hacer nada más que morir como los débiles, diría Gohan, el cual vía a su padre. Bien, entrena, yo solo vigilaré tu entrenamiento, diría Goku, el cual creó un asiento y el tiempo en la dimensión cambió por completo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque el tiempo ha cambiado, diría Gohan, el cual vio el tiempo en la dimensión y que era muy diferente a lo que había visto antes. Es para que puedas entrenar más años, así que no pierda el tiempo, que dentro de poco tiempo saldremos, así que aprovecha ese periodo, diría Goku, el cual mejor se ponía a meditar para calmar su bestia interna de poder. Bien, padre, entrenaré hasta que mi cuerpo no dé para más, diría Gohan, el cual tomó el mismo movimiento del Saiyajin meditar. Así en la dimensión se empezó a escuchar una calma como solo el aura del ki de los guerreros era lo único que se escuchaba. La paz en ese lugar era hermosa, los dos guerreros tenían batallas mentales. Y así estuvieron por un par de años, y por el otro tiempo tuvieron batallas a muertes, cada uno llegando a su límite más. Gohan cada batalla que tenía lo hacía llegar a un límite que después lo supera cada vez. Cada paso que dio en esa dimensión logró superar a muchos, volviéndose el rey más fuerte de todo el multiverso con un poder bestial, pero ni aún así hacía que su padre libera el 10% de su gran poder, solo logró hacerlo sacar el 5%, es un gran logro para alguien como Gohan.
Bien Gohan, el entrenamiento hasta aquí llega. Has logrado en estos 100 años unos grandes logros, como hacerme sacar ese porcentaje de poder, aparte de haber dominado al 100% tu fase bestia, como dominar el poder del Kaioken hasta por 1000, es algo impresionante, logrando que tu cuerpo sea más fuerte. El Imperio Kaioken es mucho poder para tu cuerpo, ese no es momento de que lo enseñe porque con ese poder puede que muera por la inmensa carga que tiene en el cuerpo, diría Goku serio. No te preocupes padre, cuando sea más fuerte espero me vuelvas a visitar y me enseñes más técnicas para ser el guerrero más poderoso detrás tuyo, claro, diría Gohan con una pequeña sonrisa por todo lo que había compartido con tu padre. Claro hijo, que vendrá después de todo, eres mi hijo, pero salgamos que ya paso en día afuera, diría Goku, el cual abrió la puerta de la dimensión a la vez que el tiempo volvió a la normalidad a la dimensión. Fue larga la batalla por lo que veo, diría Margarita viendo a los dos guerreros con una pequeña sonrisa. No fue eso que estuvimos entrenando, por lo cual ahí nos pasó el tiempo, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa. Y dime padre, ¿vas a querer comer antes de que te marches a ver el Omniverso?, diría Gohan, el cual tenía una pequeña sonrisa. Claro, una comida nunca la voy a rechazar, diría Goku, el cual estaba feliz por algo, y eso era que por fin después de millones de años había pasado tiempo con uno de los hijos de él, pero el otro, el más pequeño, ya había tenido más vida, por lo cual ya había muerto como tal, y eso le dolió, pero lo aceptó, al final es el destino de todo. Y así pasó el tiempo, comieron, hablaron de lo que pasó en la dimensión y todo hasta que llegó la hora de marcharse del guerrero. Bien hijo, nos vemos en un tiempo, sea en esta vida o en la otra, el destino sabrá cómo será, diría Goku, el cual tomó vuelo mientras tenía una pequeña sonrisa. Suerte en tus aventuras padre, y me cuentas cómo te va en los siguientes lugares que vayas a visitar, diría Gohan viendo a su padre con una pequeña sonrisa. Y así el guerrero salió a una alta velocidad del lugar donde a su paso solo dejó una hermosa estela de poder. Sí que es poderoso tu padre, diría Margarita viendo a su esposo. Ni que lo digas, es el ser más temido y respetado por millones de seres, y por lo que me contó hay algo que está por pasar, pero espero no ocurra, diría Gohan, el cual entró al palacio de nuevo. Me imagino que no me dirás por esa mirada, pero puedo sospechar que es algo grave, diría Margarita seria. Claro, no puedo, son cosas que debo guardar, diría Gohan. Y así el tiempo siguió, el guerrero estaba en su gran planeta descansando un mes de un largo descanso debido a la carga que tenía, y después del mes se despertó viendo que aún tenía lugares que visitar a su gran amigo Zenera 1. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Cuál será la siguiente aventura de nuestro Saiyajin favorito?